¿Qué hizo realmente Venezuela por el mundo? En la Europa de la posguerra, devastada y sin esperanza, existió una nación que era un faro de miseria. Pero hoy, al mirar sus ciudades reconstruidas, sus campos fértiles y sus economías vibrantes, uno se pregunta, ¿cómo lograron resurgir de las cenizas? La respuesta, celosamente guardada por la historia, apunta a un lugar inesperado. No a un imperio europeo, no a la potencia norteamericana, sino al corazón del Caribe, a una tierra de gracia que en su época dorada fue la nación más próspera y generosa del planeta, la Venezuela Saudita. La historia que están a punto de escuchar es un secreto a voces, un relato de hermandad que podría cambiar para siempre su percepción del mundo. En el centro de todo, un hombre, un venezolano llamado Arturo, cuya visión y calor humano encendieron una llama de esperanza en el rincón más oscuro del viejo continente. ¿Qué hizo exactamente Arturo? ¿Y por qué, hasta el día de hoy, en el corazón de Europa, el nombre de Venezuela se pronuncia con una reverencia y una gratitud que desafían el tiempo? Prepárense para descubrir la verdad oculta. Corría la década de 1940. Mientras el mundo intentaba sanar las heridas abiertas de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela vivía una era de esplendor sin precedentes. El petróleo, nuestro oro negro, no solo había transformado nuestra nación en un paraíso de modernidad y riqueza, sino que había imbuido en su gente un espíritu de generosidad y optimismo que parecía no tener límites. Nuestra historia comienza aquí, en la cúspide de nuestro poder, cuando el destino de un pequeño y desolado pueblo europeo estaba a punto de cruzarse con el de la gran Venezuela. ¿Por qué existe una gratitud tan profunda hacia Venezuela en ciertos rincones de Europa? ¿Y qué hazaña legendaria convirtió a un venezolano, a nuestro Arturo, en un héroe inmortal para un pueblo extranjero? La respuesta, mis panas, está entrelazada en cada palabra de este relato. Esto no es solo un recuento histórico, es un testamento del poder de la conexión humana, de cómo la confianza y el coraje de un solo hombre pueden cambiar el curso de la historia para miles. En una tierra consumida por la desesperación, apareció un venezolano y les recordó lo que significaba la esperanza. Su odisea no solo alteró el destino de esa gente, sino que forjó un lazo indestructible que perdura hasta nuestros días. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo, a una historia que les erizará la piel y les llenará el corazón de orgullo venezolano. En el corazón de una Europa en ruinas, en un valle olvidado que los locales habían rebautizado como Valle de Cenizas, el hambre y la desesperanza eran el pan de cada día. La guerra lo había arrasado todo. Las fábricas eran esqueletos de acero retorcido, los campos estaban yermos y la gente deambulaba como fantasmas entre los escombros de sus propias vidas. Pero al otro lado del Atlántico, en Venezuela, el motor del progreso rugía con una fuerza imparable. Nuestro petróleo no solo construía rascacielos en Caracas, sino que nos daba el poder de mirar más allá de nuestras fronteras. Fue en ese momento de poder y magnanimidad que una delegación venezolana fue enviada a Europa. Su misión oficial, establecer lazos comerciales y evaluar oportunidades de inversión en la reconstrucción del continente. Pero para uno de sus miembros, el ingeniero Arturo, la misión era mucho más profunda. Arturo no era un simple diplomático, era la encarnación del espíritu venezolano. A sus 42 años, era un hombre brillante, un visionario que veía en la riqueza de su patria no un fin, sino un medio para extender esa filosofía tan nuestra, el calor humano. Su tarea más inmediata era evaluar la viabilidad de reactivar una antigua zona agrícola en el Valle de Cenizas, una región que antes de la guerra era famosa por su tierra fértil. Pero Arturo no venía solo a explotar recursos. Em, Él soñaba con algo más grande, una verdadera hermandad, una simbiosis donde la prosperidad de Venezuela pudiera ser la semilla de la prosperidad ajena. Él sabía que para construir relaciones duraderas era fundamental ganarse la confianza de la gente local, tratarlos no como socios comerciales, sino como panas. Sin embargo, la realidad que lo recibió fue un puñetazo en el estómago. Años de guerra, ocupación y abandono habían dejado cicatrices imborrables. La gente del Valle de Cenizas vivía sumida en la miseria, y sus ojos reflejaban una profunda desconfianza hacia cualquier extranjero que llegara. ¿Cómo podría Arturo derribar ese muro de dolor y recelo? ¿Podría su idealismo venezolano florecer en una tierra tan devastada? Aquí, en medio de la desolación, es donde nuestra leyenda realmente comienza a forjarse. Tras evaluar el desolador panorama,
Lo primero que hizo Arturo fue solicitar una reunión con la máxima autoridad del pueblo, el alcalde Mateo. El ayuntamiento, o lo que quedaba de él, era un edificio gris y agrietado, un reflejo perfecto del espíritu que reinaba en el lugar. No era el palacio opulento que uno podría imaginar, sino una estructura humilde y austera que hablaba de tiempos mejores, ahora lejanos. Al ser conducido a la sala principal, Arturo vio al alcalde y a sus pocos concejales sentados a una larga mesa de madera. Sus rostros eran máscaras de piedra, tensos y expectantes, y era comprensible. Hasta hacía poco habían sido gobernados por la bota de un ejército invasor, y ahora, frente a ellos, se encontraba un hombre de un país rico y poderoso del que apenas habían oído hablar. Arturo avanzó con paso firme y al llegar frente al alcalde inclinó la cabeza con un respeto profundo y sincero. Anunció el propósito de su visita: explorar cómo la tecnología y el capital de Venezuela podrían ayudar a reconstruir su comunidad. Pero en las palabras de Arturo no había ni una pizca de la arrogancia del conquistador o del salvador. Su tono era el de un igual, un hermano que venía a ofrecer una mano. Mostró un respeto absoluto por la autoridad del alcalde y la dignidad de su gente. Arturo le dijo directamente al alcalde: Señor alcalde, mi país me ha enviado aquí con una misión clara. Vamos a convertir este valle en un lugar próspero de nuevo. Pero para lograrlo, necesito su ayuda y la de toda su gente. Necesito que me permitan echarle pichón junto a ustedes. Las palabras, cargadas de una sinceridad inusual, parecieron tomar al alcalde por sorpresa. Asintió levemente, pero su rostro permaneció severo. La desconfianza hacia este extranjero no se disipaba. ¿Y usted cree que hay esperanza para nosotros?, preguntó el alcalde, y en su voz se mezclaban el anhelo de creer y el miedo a una nueva decepción. Arturo asintió con una convicción que llenó el silencio de la sala. Y entonces hizo una petición. Con su debido respeto, alcalde, para poder empezar, necesitaré que me asigne un secretario local, alguien joven, que hable mi idioma y que pueda ser mis ojos y oídos en este lugar. El alcalde se sorprendió. Era una solicitud inesperada. Arturo continuó, con una humildad que desarmaba. Yo no conozco sus costumbres, y aunque hablo su lengua, no entiendo el lenguaje de su sufrimiento. Para comprender a su pueblo, para ganarme su confianza, para que podamos resolver juntos, necesito desesperadamente la ayuda de uno de los suyos. Tras un largo silencio, el alcalde dio una orden breve a uno de sus hombres. Al poco rato, un joven fue conducido ante ellos. Era apenas un muchacho, flaco, con la ropa raída y una mirada asustada, pero inteligente. Se llama Enzo. Es huérfano de guerra, dijo el alcalde. Trabajó para los oficiales del ejército anterior como intérprete. Conoce su idioma. Úselo como su secretario. Luego, añadió en voz baja, casi como una advertencia: ha visto más de lo que un muchacho de su edad debería. A pesar de la tensión en su rostro, en los ojos de Enzo ardía una llama de inteligencia y una voluntad de hierro. Arturo se le acercó y con una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad del lugar, le tendió la mano. De ahora en adelante seremos un equipo, ¿sí, pana? Cuento contigo. En ese instante, entre el poderoso ingeniero venezolano y el joven huérfano de guerra, nació algo más fuerte que cualquier palabra: una conexión, una promesa. Inmediatamente después de su reunión con el alcalde, sin permitirse un momento de descanso, Arturo se lanzó a recorrer los pueblos y aldeas de los alrededores para ver con sus propios ojos la realidad del valle. A su lado, por supuesto, caminaba su nuevo secretario, el joven Enzo. Lo que Arturo descubrió en ese viaje fue una miseria que superaba cualquier informe que hubiera leído, una pobreza que le desgarró el alma. Familias enteras vivían hacinadas en chozas improvisadas, sin apenas qué comer o con qué vestirse. Los niños, con sus vientres hinchados por el hambre y sus mejillas hundidas, lo miraban con ojos vacíos, desprovistos de la chispa de la infancia. ¿Es esto de verdad posible en el corazón de Europa?, se preguntaba Arturo sin poder hablar. Un sentimiento de profunda indignación se apoderó de él. ¿Qué habían hecho las potencias que habían dominado esta tierra durante décadas? ¿A dónde habían ido a parar las riquezas de este valle, antaño tan fértil? Con la voz quebrada por la emoción, se volvió hacia Enzo y le preguntó: muchacho, dime la verdad. ¿De qué vive esta gente? ¿Qué es lo que comen? Enzo, con la mirada perdida en el horizonte gris, respondió con una voz pesada, impropia de su edad: apenas unas pocas papas que logramos cultivar.
El resto es buscar raíces en el bosque o pescar algo en el río si hay suerte. Así es como sobrevivimos, señor, resolviendo el día a día. Mientras caminaban, Arturo notó que junto a uno de los pueblos más pobres se extendía una vasta área de campos abandonados, cubiertos de maleza pero con un suelo que parecía oscuro y rico. ¿Y esas tierras qué eran antes?, preguntó Arturo. Enzo respondió, eran las antiguas plantaciones de cacao, señor, las mejores de la región, pero la guerra destruyó todo. Los dueños huyeron y la gente ya no tiene ni las herramientas ni el conocimiento para trabajarlas. Ahora son solo un cementerio de árboles muertos. Cacao. Esa palabra resonó en la mente de Arturo como un trueno. El cacao era un recurso de inmenso valor, la materia prima del chocolate que el mundo entero amaba. Y Venezuela, su país, era una potencia mundial en el cultivo y procesamiento del mejor cacao del mundo, si lograba aplicar la tecnología y el conocimiento venezolano en esos campos abandonados. Podría devolverle la vida a esa gente. Arturo sintió una oleada de emoción. «¡Podríamos revivir estas plantaciones!», exclamó. Pero Enzo sacudió la cabeza con un pesimismo prendido a golpes. «Sería muy difícil, señor. Los árboles que quedan son de mala calidad y no darían buen fruto. Además, la gente de aquí ha perdido la esperanza. No tienen la técnica ni las ganas de empezar un proyecto tan grande». Las palabras de Enzo hicieron que Arturo se detuviera a pensar. El desafío era monumental, pero tras unos segundos levantó la vista y sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. «No te preocupes por eso, Enzo. De eso me encargo yo. Vamos a resolver. Con el financiamiento de mi gobierno, construiremos aquí mismo una pequeña planta procesadora de cacao. Le daremos trabajo a la gente. Les enseñaremos nuestras técnicas venezolanas. Te lo juro, tendrán un ingreso estable y volverán a sentirse orgullosos». La propuesta repentina de Arturo dejó a Enzo sin palabras. Estaba atónito. Pero al mismo tiempo la pasión en la voz de ese hombre, la luz poderosa en su mirada, conmovieron algo profundo en su interior, algo que creía muerto. «Está bien, señor Arturo». «Entendido», respondió Enzo, y por primera vez su voz sonó firme. «Yo le ayudaré. Cuente conmigo para lo que sea». La audaz propuesta de Arturo generó una onda expansiva de reacciones. El rechazo más vehemente vino de su propio compatriota, Ramírez, un burócrata pragmático que actuaba como su segundo al mando. «¿Estás loco, Arturo? ¿Usar fondos del Estado para una obra de caridad como esa? El gobierno en Caracas jamás lo aprobará», le espetó Ramírez, acorralándolo en su improvisada oficina. «Además, ¿cómo puedes confiar en esta gente? Son extranjeros, no sabemos nada de ellos. En cualquier momento podrían volverse en nuestra contra». Pero Arturo no se inmutó. Su calma era más poderosa que la ira de Ramírez. «Ramírez, mi pana, yo quiero que este valle vuelva a ser próspero. Y para eso lo primero es estabilizar la vida de su gente, devolverles la dignidad. Es lo más importante». Arturo le habló con una voz serena pero cargada de una fuerza irrefutable. Y para lograrlo, la cooperación de la gente local es indispensable. No se trata de imponer nuestra voluntad con la fuerza del dinero, sino de trabajar codo a codo con ellos, como hermanos, para construir un futuro juntos. Esa, y no otra, es la verdadera misión que como venezolanos debemos cumplir en esta tierra. Las palabras de Arturo dejaron a Ramírez sin respuesta. Sin embargo, los superiores en Caracas pensaban de forma muy diferente. Prioridad absoluta a los acuerdos comerciales. La vida de los locales es secundaria. La presión desde Venezuela comenzó a llegar. Pero Arturo no se doblegó. Estaba decidido a seguir su convicción hasta el final. Se propuso ganarse a los aldeanos y para ello visitó el pueblo una y otra vez, hablando con todos. «Necesito que me presten su fuerza», les decía en reuniones improvisadas en la plaza del pueblo. «Vamos a levantar juntos esta aldea y hacer de este valle un lugar rico otra vez. Vamos a echarle pichón». Hablaba con un fervor que contagiaba. Sin embargo, la reacción de los aldeanos fue fría, distante. Después de tantos años de ser oprimidos y explotados, para ellos, este venezolano adinerado era simplemente un nuevo amo con un discurso diferente. «Seguro que solo quiere engañarnos para quedarse con nuestras tierras», susurraban entre ellos, negándose a confiar en él. A pesar del rechazo, Arturo no se rindió. No escatimó esfuerzos para ganarse su confianza. Se remangó la camisa y se puso a limpiar las calles codo a codo con ellos. Organizaba juegos para los niños, enseñándoles palabras en español y contándoles historias de su lejana tierra de gracia.
A los ancianos les ofrecía café venezolano, sentándose a escuchar sus relatos de la guerra durante horas. Lentamente, al ver la constancia y la genuina humanidad de Arturo, los corazones endurecidos de los aldeanos comenzaron a ablandarse. Finalmente ocurrió el milagro. Los líderes del pueblo aceptaron la propuesta de Arturo. Acordaron crear una cooperativa y colaborar en la construcción de la planta de cacao. Fue una promesa sellada no en papel, sino con apretones de manos firmes y miradas de respeto mutuo. Con la cooperación de los aldeanos, la construcción de la planta de procesamiento de cacao avanzó a un ritmo sorprendente. Pero las reformas de Arturo no se detuvieron ahí. Su atención se centró ahora en un problema más profundo y espinoso: el conflicto entre los diferentes grupos étnicos de la región. En el valle convivían los habitantes del pueblo, agricultores de las llanuras, y en las montañas circundantes, un grupo conocido como los montañeses. Los montañeses eran un pueblo de pastores y cazadores, conocidos por su espíritu indomable y su feroz independencia. Durante la guerra habían sido valientes partisanos, luchando en la resistencia, pero esa misma valentía los había convertido en un pueblo temido y marginado por los habitantes del valle, con quienes mantenían una hostilidad ancestral. Arturo comprendió que sin resolver este conflicto, sin unir a la gente, cualquier prosperidad sería efímera. Para que el valle se levante, primero deben reconciliarse sus gentes. Deben actuar con hermandad, pensó. Con esa determinación, decidió intentar un diálogo con los montañeses. Sin embargo, el camino hacia las montañas era tan arduo como la misión misma. Los montañeses recibieron a Arturo y su pequeño séquito con una desconfianza glacial. No le permitieron abrir la boca, y era comprensible. Años atrás, durante la ocupación, el ejército invasor había intentado someterlos por la fuerza, y la batalla había dejado un rastro de muerte y rencor en las montañas. Ustedes, los de afuera, son todos iguales. Invasores, le espetó el anciano líder del clan, su voz resonando con una ira y una tristeza profundas. Váyanse de nuestras tierras. Arturo recibió las duras palabras con un silencio respetuoso. No intentó defenderse. Simplemente esperó, y cuando el anciano terminó, respondió con calma: es cierto, el pasado está lleno de dolor y errores, pero yo no he venido aquí a pelear con ustedes. He venido a pedirles que me ayuden a hacer de este valle un lugar próspero para todos, tanto para los de abajo como para los de arriba. Con una paciencia infinita, Arturo le explicó al líder su visión para el futuro del valle, su proyecto de la planta de cacao y cómo beneficiaría a todos por igual. Le aseguró que su cultura y sus tradiciones serían respetadas, y prometió hacer todo lo posible para garantizar que pudieran vivir en paz y con dignidad. Pero el líder no se dejaba convencer. Las cicatrices del pasado eran demasiado profundas. Aún así, Arturo no se rindió. Día tras día subió a las montañas. No llevaba regalos caros ni promesas vacías. Llevaba café venezolano y su disposición a escuchar. Se sentaba durante horas con el anciano, dialogando, compartiendo historias, y poco a poco, con cada visita, con cada gesto de respeto genuino, el hielo en el corazón de los montañeses comenzó a derretirse. Finalmente, el anciano líder aceptó la propuesta de Arturo. Acordó la paz con la gente del valle. Fue un evento milagroso, el resultado de una perseverancia casi sobrehumana. Y esta reconciliación, forjada por el calor humano de un venezolano, encendería la verdadera llama de esperanza para el futuro del Valle de Cenizas. Justo cuando Arturo había logrado la paz entre los pueblos y la luz de la esperanza comenzaba a brillar con fuerza en el Valle de Cenizas, su tiempo allí llegó a un abrupto final. La situación geopolítica global había cambiado drásticamente y la delegación venezolana recibió la orden de regresar a casa de inmediato. Para Arturo, la noticia fue un golpe devastador. Le asignaron un nuevo puesto en otra misión diplomática, lejos de allí. La despedida fue tan repentina que apenas tuvo tiempo de asimilarla. Un sentimiento de impotencia lo invadió. Había hecho lo suficiente. Había sido todo en vano. Con el corazón encogido, se vio obligado a abandonar la tierra que había llegado a amar, dejando atrás un proyecto a medio terminar y a una gente que recién comenzaba a creer en el futuro. El día de su partida, Arturo fue al ayuntamiento para despedirse del alcalde Mateo y sus concejales. Aunque fue un tiempo breve, les agradezco profundamente su hospitalidad y su confianza, dijo con la voz embargada por la emoción. Deseo de todo corazón que el futuro del Valle de Cenizas sea tan brillante como se merecen. El alcalde Mateo, con una solemnidad inusual, asintió profundamente y le respondió: Señor Arturo, nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros.
Usted nos devolvió la esperanza. Le juro que algún día, de alguna manera, nos volveremos a encontrar. Y con esas palabras resonando en su mente, Arturo se marchó. Su corazón era un torbellino de tristeza por lo que dejaba y una pequeña llama de esperanza por lo que había sembrado. Pasaron más de 20 años. Arturo sobrevivió a los vaivenes políticos de su tiempo y ya retirado, vivía una vida tranquila en su Caracas natal. Un día cualquiera, llegó a su puerta una carta con un sello extranjero. Era de un antiguo conocido de sus días en Europa. Lo que leyó en esa carta lo dejó sin aliento. El primer ministro de la República quiere verlo, señor Arturo. Pregunta por usted constantemente. Arturo no podía creer lo que leía en sus ojos. Un calor intenso le subió por el pecho. Los recuerdos de aquel valle europeo que habían permanecido dormidos durante más de 2 décadas volvieron con una claridad asombrosa, como si todo hubiera ocurrido ayer. Sin dudarlo un segundo, decidió emprender el viaje. Sin embargo, Arturo ya era un hombre mayor y un vuelo tan largo representaba un riesgo para su salud. Cuando el gobierno europeo se enteró de esto, ocurrió algo increíble. Enviaron el avión presidencial para recogerlo. Y así, en 1964, Arturo pisó de nuevo aquella tierra lejana. Al bajar las escalerillas del avión, en la pista del moderno aeropuerto internacional, lo esperaba una figura familiar para darle la bienvenida, pero su aspecto era completamente diferente. Era Enzo, su antiguo secretario. Arturo se quedó paralizado por la conmoción. El joven flaco y asustado que había conocido entre las ruinas ya no existía. En su lugar se encontraba un hombre alto, distinguido y con la mirada de un líder. Enzo, aquel muchacho huérfano, era ahora el excelentísimo primer ministro de la República, el hombre más poderoso del país. La figura imponente y llena de orgullo que tenía delante era la misma persona que había sido su sombra, su pana, su traductor en los días más oscuros. Arturo se quedó sin palabras. El primer ministro Enzo avanzó hacia él, sonriendo, y con ambas manos buscó las de Arturo para estrecharlas con fuerza y afecto. Qué grande se ha puesto usted, mi amigo. Y qué grande se ha puesto este país, logró decir Arturo con la voz entrecortada. El primer ministro sonrió. Todo es gracias a usted, Arturo, a nuestro país. Arturo y Enzo se abrazaron con una emoción que borraba 2 décadas de ausencia. Celebraron un reencuentro que desafiaba el tiempo y a la distancia. Fue sencillamente un milagro. Tras el emotivo reencuentro, el primer ministro Enzo insistió en mostrarle personalmente el país que había renacido de sus cenizas. Lo que Arturo vio superaba con creces sus sueños más optimistas. Aquel era el valle próspero y en paz que él siempre había imaginado. El pueblo, antes sumido en la miseria, ahora bullía de actividad y vida. Su gente sonreían, sus hijos jugaban en calles limpias y seguras. La pequeña planta procesadora de cacao que él había impulsado con tanta dificultad era ahora un complejo industrial inmenso, el motor de la economía regional y una marca de chocolate de renombre mundial. Y lo más importante, los montañeses y la gente del valle vivían en armonía, trabajando juntos, como hermanos. Arturo, todo esto es gracias a usted, gracias a Venezuela, repetía Enzo una y otra vez, con una gratitud que le brotaba del alma. Pero Arturo, con su humildad de siempre, negaba con la cabeza. No, Enzo, esto no es obra mía. Esta maravilla la construyó la gente de este país con su propio esfuerzo, con su propia capacidad para echarle pichón. Enzo asintió con los ojos vidriosos. Y entonces le dijo, es verdad, lo hicimos con nuestras propias manos. Pero la persona que nos dio el empujón inicial, el que nos enseñó a creer que era posible, fuiste tú, mi pana. Tú nos diste esperanza. Y esa esperanza venezolana fue la que cambió nuestro futuro para siempre. Enzo continuó el legado de Arturo, dedicando su vida a mejorar la de su pueblo. Años después, su nación, ya plenamente soberana e independiente, se unió a las grandes potencias mundiales. Gracias a la industria que Arturo ayudó a fundar, el país se convirtió en uno de los más prósperos de Europa. Sus ciudadanos gozaban de un alto nivel de vida, con educación y sanidad gratuitas. Y el lazo con Venezuela, lejos de debilitarse, se hizo más fuerte que nunca. El país europeo se convirtió en un socio estratégico clave para Venezuela, y ambas naciones forjaron una alianza basada en la cooperación económica, cultural y sobre todo humana. Cuando terribles desastres naturales golpearon a Venezuela años más tarde, desde Europa llegaron toneladas de ayuda y donaciones millonarias,
un gesto de solidaridad que conmovió profundamente al pueblo venezolano. El vínculo que une a estas dos naciones, forjado en la adversidad, es una prueba viviente de que la hermandad no conoce fronteras ni se desgasta con el tiempo. Y esa conexión, mis panas, seguirá viva por siempre. Aunque pasaron muchos años desde que Arturo dejó aquel valle, su hazaña nunca fue olvidada. Para la gente de ese país, Arturo es más que un héroe, es un padre fundador, un santo laico al que veneran con profundo respeto. En la capital, una de las avenidas más importantes lleva su nombre, Avenida Arturo, el venezolano, y en la plaza principal se erige un monumento en su honor. En los libros de historia, el relato de la ayuda venezolana es un capítulo obligatorio, y los niños aprenden en la escuela sobre el increíble acto de generosidad que salvó a sus abuelos. El señor Arturo nos dio esperanza, se dicen unos a otros, y nos enseñó lo más importante, que con el poder de nuestra propia voluntad podíamos forjar nuestro futuro. El legado de Arturo, esa semilla de calor humano que plantó, germinó de forma espectacular. La relación de amistad entre Venezuela y esa nación europea floreció y hoy en día la colaboración entre ambos países es más profunda que nunca. Cooperación económica, intercambios culturales, lazos humanos, las dos naciones se apoyan mutuamente, como dos hermanos que crecen juntos. La semilla de esperanza que Arturo sembró en tierra europea cruzó el tiempo y las fronteras y dio un fruto maravilloso. Y esa hermosa flor, un símbolo de la hermandad universal, seguirá floreciendo por toda la eternidad. Esta historia nos enseña algo fundamental. Nos enseña que no importa cuán pequeño sea el primer paso, ni cuán difícil sea la situación, si uno persevera con convicción, puede mover montañas. Nos recuerda que la conexión entre las personas, la confianza y la amistad tienen un poder transformador incalculable. Nunca debemos olvidar la historia de Arturo y este pueblo europeo. Y para que este hermoso lazo de hermandad siga vivo en el futuro, cada uno de nosotros debe reflexionar sobre qué puede hacer para tender una mano a quien lo necesita. Y ahora, en nuestros días, la rueda del destino ha girado. Cuando las noticias de la profunda crisis que atraviesa Venezuela llegaron a oídos de un anciano Enzo y de los hijos y nietos de aquellos a quienes Arturo salvó, las lágrimas brotaron en sus ojos. Recordaron la deuda de gratitud que el tiempo no podía borrar. Inmediatamente organizaron la campaña de ayuda humanitaria más grande de su historia. Aviones cargados de medicinas y alimentos cruzaron el Atlántico, en un viaje inverso al que Arturo hizo décadas atrás. Y mientras veían partir la ayuda, el viejo primer ministro, con la voz quebrada por la emoción, declaró ante el mundo entero: el mundo tiene una deuda con Venezuela, porque en su momento de gloria no hubo un país más noble ni más grandioso en toda la tierra. ¿Qué les ha parecido? Esta ha sido la historia oculta del lazo indestructible entre Venezuela y una nación europea. El relato de cómo las acciones de un solo venezolano cambiaron el destino de miles de personas y forjaron una amistad para la eternidad. ¿Qué sintieron al escuchar esta historia? ¿Qué pensamientos despertó en ustedes? Por favor, déjenme saber su opinión en los comentarios. Si este video les ha conmovido, denle un me gusta y suscríbanse al canal. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir rescatando estas historias de nuestro glorioso pasado. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo video.